ahora está escribiendo una carta personal a uno de sus discípulos más prometedores, un joven llamado Timoteo. Pablo se encuentra en la cárcel, a punto de ser decapitado, de ser muerto por causa de la predicación de la palabra de Dios. Y ahora en esta cárcel romana, en esta celda romana, el apóstol escribe encadenado, abandonado por muchos como Demas, pero consciente de que se acerca su final. Mire cómo lo dice en el capítulo 4, versículo 6. Nada más para que vea, 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo entonces escribe prácticamente sus últimas palabras para dejar instrucciones a su discípulo, Timoteo. Él ocupa entonces estas palabras no para dejar algunas instrucciones administrativas, no para dejar estrategias de crecimiento, ni tampoco algunas clases de motivación personal, sino que le deja las instrucciones de cómo poder estar preparado como él lo estuvo. Le está dando a Timoteo, en lo que veremos en unos momentos, cómo es que él pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo ahora pastorea la iglesia más importante de aquel tiempo, la más grande, la más prominente en la ciudad de Éfeso. Una ciudad que estaba marcada por la idolatría, una ciudad marcada por la filosofía griega, y le recuerdo que la filosofía griega estaba contraria a la palabra de Dios, estaba plagada de falsas enseñanzas y sobre todo una inmoralidad que desbordaba por todas partes. Pablo entonces le tiene que advertir que vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres que tendrán apariencia de Dios, pero sin duda lo negarán con sus hechos. Maestros corruptos, falsas enseñanzas y una inmoralidad que se desbordará por todas partes. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le está advirtiendo que va a haber tiempos peligrosos, y déjame decirte que Timoteo necesitaba estar enteramente preparado ante estas circunstancias. El anciano Pablo en sus últimos días, con las marcas de los latigazos, algunos creen casi ciego por la enfermedad que había llegado a él. Ahí Pablo entonces tiene que decirle: mira, hay muchos hombres peligrosos. El mundo está contrario y falsas enseñanzas. Hay hombres que van a venir con falsas enseñanzas. Pero tú, mire versículo 14, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, tú no seas como los hombres. Mire versículo 8. No seas como los hombres y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas dice versículo 9, irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos los hombres, como también lo fue a aquellos
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En otras palabras, Pablo le está advirtiendo del escenario al que se va a enfrentar. Tiempos peligrosos, falsas enseñanzas, falsa doctrina, hombres perversos, hombres malvados, maestros reprobados. Pero Pablo le tiene que decir, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo utiliza aquí dos palabras, la palabra aprendido, que es la palabra griega que quiere decir formación constante, en la que tú has sido formado constantemente. Por eso menciona la niñez. Y utiliza la palabra persuadido, lo que indica una convicción firme, inamovible. Desde la niñez, Timoteo había sido formado, instruido, dirigido en las Sagradas Escrituras. Ahora él estaba plenamente convencido para poder estar enteramente preparado. Es decir, la Biblia fue y es la herramienta por excelencia para podernos preparar ante un mundo que nos quiere devorar. Por eso el versículo 16, el apóstol Pablo eleva las Escrituras a un nivel inalcanzable para cualquier otro texto. No es como ningún otro, dice Pablo a Timoteo. Lo que tú tienes en tus manos no es un libro con filosofías, con cuentos, no es un libro con algunas historias maravillosas nada más. Lo que tú tienes en tus manos, Timoteo, es inspirado por Dios. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo utiliza aquí la palabra que significa soplada por Dios, teunoeustos en el griego. Significa del aliento mismo de Dios. La Biblia entonces le dice, Timoteo, tú tienes que estar bien preparado. Timoteo, vienen tiempos peligrosos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y tú tienes que persistir, tienes que permanecer en lo que te has convencido que es la verdad de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, porque son inspiradas, sopladas del mismo aliento de Dios. En otras palabras, le está diciendo, esto no contiene la filosofía que tú vas a escuchar de los griegos, de los humanistas. Esto procede del mismo Dios. Por eso es viva, poderosa, autoritaria, suficiente. Esto es lo que te va a mantener en el camino correcto, Timoteo. Y precisamente porque viene de Dios, produce efectos correctos, visibles en la vida de todo aquel que lo toma como su arma de milicia. En todo aquel creyente que acepta la Biblia como la palabra de Dios. Pablo entonces no está hablando de teorías, no está hablando de alguna suposición. Pablo está hablando del poderoso efecto que tiene la palabra de Dios en todo aquel que se empapa de ella. Por eso es que en el versículo número 16 nos presenta 4 acciones transformadoras que nos muestran el verdadero poder de la Biblia, que nos equipará, que nos dará las herramientas para estar enteramente preparado. ¿Está usted preparado para la filosofía, para la duda? ¿Está usted preparado para venir a soportar los ataques feroces del enemigo que le querrán hacer dudar, que le querrán hacer desviarse del camino del Señor? ¿Está usted preparado para todo ese ataque humanista, filosófico, que le harán dudar de Dios, que le harán dudar de la creación, que le harán dudar de la Biblia, que le harán dudar de la iglesia? Algunos están disfrazados como estos maestros que aparentan piedad. Aquí dice, versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Y así hay muchos en el internet. Hay muchos que aparentan piedad, pero en realidad sus consejos son contrarios a lo que dice la palabra de Dios.
Te dan un tremenda pedazo de carne, pero viene envenenado. No, tú no necesitas un lugar para reunirte. Dios está en todas partes. Y tú dices, sí, eso sí. Eso sí, por eso yo no voy a la iglesia. Yo no necesito de una iglesia. Dios está en mi corazón. Pareciera que fuera correcto, pero viene envenenado sutilmente porque contradice a la palabra de Dios. ¿Cómo entonces estar preparado? Pablo entonces le dice, el arma que tú tienes es la Escritura. Es la Biblia. La Biblia produce en nosotros las herramientas, los efectos para poder estar preparado, para poder estar equipado ante un mundo que nos quiere destruir. Y Pablo nos da entonces en este solo versículo, versículo 16, estas 4 acciones transformadoras en nuestra vida. Si usted lee la Biblia, si usted estudia la Biblia, si usted memoriza la Biblia, si usted ama la Biblia, usted podrá estar equipado. Mire la primera cosa, el primer efecto que produce, la primera herramienta que nos equipa, que nos permite, que la Biblia hace. Dice versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar. La Biblia tiene poder porque nos instruye. La Biblia nos muestra el camino correcto. La palabra griega que aparece aquí, la palabra enseñar, es esa palabra didasco, que quiere decir mostrar el camino correcto. Este verbo es enseñar con autoridad. La Biblia forma la mente conforme a lo que es la verdad. No es una opinión, es la verdad. Cuando venimos a la Biblia nos enseña lo que es correcto, lo que debemos hacer. No es un libro que se consulta solo cuando tenemos problemas. Es el libro que Dios nos ha dejado para cómo vivir cada día de nuestra vida. ¿Quiere usted aprender cómo vivir esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios para que le vaya bien? Entonces tenemos que ser enseñados por Dios. Pablo dice que la Escritura es útil para enseñar, una enseñanza con autoridad. No da sugerencias, no da opiniones, no es un consejo opcional, es la verdad inalterable de Dios. La Biblia nos muestra el camino correcto en un mundo perdido, en un mundo que no sabe a dónde va. Todos dicen tener la razón, todos dicen tener la verdad, pero solo hay una verdad. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia nos enseña quiénes somos. La Biblia nos enseña de dónde venimos. La Biblia nos enseña a dónde vamos después de la muerte. La Biblia nos enseña de la creación. La Biblia nos enseña con autoridad todo aquello concerniente a Dios. Muchos creen que son sabios, pero ignoran la verdad de la palabra de Dios. Cuando venimos a la Biblia nos instruye, la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice de parte de Dios. Cada vez que la abrimos, el Espíritu Santo usa su poderosa palabra cuando tenemos un corazón dispuesto para ser enseñados por Dios en todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida pudieran ser bien enseñadas cuando venimos a este poderoso libro para poder recibir sus enseñanzas. No hay crecimiento espiritual si no hay instrucción bíblica. Nadie puede madurar por emociones. Se necesita madurar con la verdad. Por eso es que muchos no crecen, pasan años en iglesias, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay solidez, no hay servicio, no hay cambios, porque no se trata de emocionarme un día y 3 días, no, se trata de venir a ser instruidos, enseñados con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si quieres caminar rectamente,
necesita ser enseñado por la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú necesitas ser enseñado. Si quieres tomar decisiones sabias, tienes que ser enseñado. Necesitas palabra. Si quieres agradar a Dios, necesitas palabra. Si necesitas buena economía en tu casa, necesitas palabra. Si quieres ser exitoso en tus negocios, en cualquier área de tu vida, necesitas ser enseñado por la palabra. No puedes caminar sin brújula. Es lo mismo que caminar, un caminante, un viajero que va por ahí sin una brújula. Es exactamente lo mismo cuando un cristiano va en este mundo sin ser enseñado por la palabra de Dios. Lea la Biblia con disposición de ser enseñado por Dios. Venga a la iglesia. No falte a la iglesia para escuchar y ser enseñados por Dios. Aquí se enseña la palabra de Dios. No enseñamos aquí lo que un hombre cree, lo que un hombre piensa, a veces que no nos gusta, y ahorita vamos a hablar de eso en un momentito, pero tenemos que enseñar de Dios. Por eso es importante venir, tener contacto con este precioso libro, porque necesito ser enseñado. A mí no me enseñaron cómo llevar un matrimonio, nadie me enseñó cómo tratar a mi esposa. Lo único que pude hacer es imitar lo que otros hacían, lo que papá o mamá hacía, si es que crecí con ellos, si es que tuve uno y no sé tratar a mi esposa, no sé tratar a mi esposo, no sé tratar a mis hijos, no sé qué debo de hacer. Por eso fracasan los matrimonios, porque no han sido enseñados. La palabra tiene instrucción para nosotros. Amén. Pablo le dice, necesita ser enseñado por la palabra de Dios. El segundo efecto que produce la Biblia, que tiene en nosotros la palabra de Dios, por lo cual debemos de leerla, memorizarla, amarla, escucharla constantemente. Mire lo que sigue diciendo. La segunda cosa, es útil para enseñar, y la segunda cosa, para redarguir. La Biblia es poderosa porque redarguye. La Biblia te equipa porque te confronta con el pecado oculto. La palabra griega aquí es elencho o elencho. Es un verbo que se usa en contextos judiciales, en un juicio. Es exponer una culpa con evidencias. Eres culpable según los cargos. La Biblia entonces actúa como un espejo para que nos podamos ver. No nos gusta a veces, pero la Biblia nos redarguye, nos hace ver en lo que estamos mal. Nos confronta con el pecado. No solamente nos enseña, nos redarguye, nos dice, estás mal, no sigas ese camino. La palabra actúa como una espada poderosa del Señor. Mire lo que dice en Hebreos 4:12. No me pierda, adelantito está Hebreos capítulo 4 y el versículo número 12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es esa espada de dos filos poderosa que penetra en el corazón, que no te da una palmadita en la espalda nada más, todo está bien, síguele como vas. No, la Biblia nos redarguye. Aquí es donde comenzamos a incomodarnos, porque esa espada poderosa penetra y te dice, estás mal, estás en adulterio, estás en fornicación, no sigas por ese camino, estás robando, estás desagradando a Dios. La Biblia redarguye. Aquí nos incomodamos. Pablo usa esta palabra fuerte que significa exponer una falta públicamente. La palabra convence de pecado, saca a la luz lo oculto. La palabra de Dios actúa como ese espejo espiritual. Nos paramos y nos damos cuenta que estamos mal. No nos gusta que nos señalen el pecado, no nos gusta que nos digan, pero la Biblia dice que nos redarguye, nos confronta con nuestras malas actitudes, con nuestras intenciones negras del corazón, con los secretos que tenemos guardados.
La Biblia no pasa por alto el pecado, lo señala para que volvamos al Señor. Cuando nosotros tenemos que redarguir a nuestros hijos, lo hacemos y lo deberíamos hacer con amor. No porque odiamos a nuestros hijos, sino porque queremos corregirlos. No les gusta que les diga a qué hijo, a qué niño, a qué adolescente, a qué joven le gusta que le digan sus errores. Si a nosotros adultos tampoco nos gusta. Pero Dios nos redarguye. ¿Por qué? Porque nos ama, hermanos. Muchos aman la Biblia y la vida cristiana cuando todo es color de rosa, cuando todo es levantar las manos y sentimientos lindos y llevar mis dos manos a mi pecho y decir, oh, Jesús me ama, así como soy, no tengo por qué cambiar. Todos aman la Biblia así, todos aman la iglesia así, pero empiezan a cerrar las Biblias cuando son confrontados con su pecado. Cuando es señalado el pecado, la Biblia tiene un propósito: redarguirnos, incomodarnos. Dios no nos redarguye para destruirnos, sino para despertarnos, para que regresemos a Él, para que digamos, Señor, perdóname, regreso a ti. Él con lazos de amor te tiende, regresa antes de que vengan las duras consecuencias. Cuando lees la Biblia y algo te incomoda, no la cierres. Cuando el pastor predica y te sientes aludido, recuerda que es Dios, es la palabra que te redarguye en una área específica de tu vida. Es el Espíritu Santo usando la poderosa palabra para salvarte de las consecuencias de tu pecado. Aunque te sientas mal, aunque te sientas incómodo en tu lugar, en tu banco, en lugar de ello, necesitas saber que sin redarguir no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay transformación en tu vida. Por eso la Biblia necesita confrontarnos, necesita llevarnos al punto de sentirnos incomodados para entonces arrepentirnos y ser restaurados. La Escritura hiere para sanar. La Escritura humilla para levantarte. No cierres tu Biblia cuando sientes incómoda tu conciencia. ¿Sabe por qué muchos dejan de venir a la iglesia? Porque son redarguidos. Porque aquí no les van a consecuentar su pecado, porque aquí no les van a aplaudir por irse a la disco, porque aquí no les van a aplaudir, la Biblia no les va a aplaudir por andar diciendo groserías, mentiras, andar con malas amistades, por ser un ladrón, un vago, por ser un flojo de primera, por ser un deudor. No, aquí la Biblia te va a confrontar con ello, y esa convicción de gracia nos lleva a arrepentirnos. Por eso Pablo le dice: necesitas la Escritura, necesitas ser incomodado. Qué importante es la iglesia en este asunto, hermanos. Ore por su pastor. Necesito ser el hombre de Dios para predicar la palabra de Dios, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Le incomode a quien le incomode, no le incomode a quien no le incomode. Se tenga que ir quien se tenga que ir. Y si se van por predicar la palabra de Dios, allá Dios y ellos. Pero que de este lugar se predique la verdad de Dios. A veces tendremos que ser redarguidos. La convicción vendrá cuando Dios te redarguya. Y déjame decirte que Dios sí habla. Habla por medio de su palabra. Amén, hermanos. Por eso ven a la iglesia, por eso lee tu Biblia. A mí Dios me ha hablado muchas veces en una enseñanza, en una predicación. Pareciera a veces que, ¿quién le contó al pastor todo eso? Tú le dijiste, ¿verdad? Tú fuiste la que le dijiste. A veces pareciera que tú le contaste al pastor. ¿Segura? No, hermano, nadie le contó al pastor. Es el Espíritu Santo hablándote, redarguyéndote. Mira lo que sigue diciendo, por favor, ahí volvamos a Timoteo, a 2 de Timoteo capítulo 3. La tercera cosa que Pablo le dice: mira, tú necesitas la Escritura inspirada. Esa Escritura te va a equipar. Si tú persistes en lo que te has convencido, tú necesitas saber que la Escritura inspirada, poderosa, te va a equipar, te va a preparar, porque te enseña.
porque te redarguye. Pero en tercer lugar, dice la Biblia ahí, útil para, ¿cuál es la siguiente palabra? Corregir. La palabra corregir es una palabra griega que es epanortó, que quiere decir restaurar lo que se desvió. También puede significar enderezar lo torcido. Este término tiene que ver, hermanos, no solo de señalar el error, sino mostrar el camino para volver a donde estaba. Y eso es precisamente lo que hace la Escritura. El Señor no te redarguye solamente para dejarte pisoteado y botado. No, también te corrige, también te dice, estás aquí, estás mal, pero este es el camino que debes de seguir y cuentas con mi ayuda, porque yo te amo, porque no te quiero ver torcido, no te quiero ver con las duras consecuencias. Ven, vuelve. La Biblia nos corrige. El término aquí entonces es enderezar algo que se cayó, es restaurarlo a su posición original, no solo señalarlo, sino también mostrarle cómo regresar. Y gracias a Dios que la Biblia no se queda solamente con confrontarnos, también nos corrige. Pablo usa esta palabra para describir a alguien, para levantar a algo que se cayó, para restaurar algo que se quebró. Es como tomar esa pequeña olla de barro que se cayó y se partió en 3, 4 pedazos, y alguien lo toma con cuidado y empieza un proceso de restauración. Quizá habrá algunas marcas ahí, pero lo que hace la Biblia es volverte a levantar, volverte a restaurar. Dios, hermanos, ha señalado tu pecado, has sufrido las consecuencias por alejarte de Él, pero Él también te puede restaurar. No importa lo lejos que hayas caído por tu propio pecado. Aquí Pablo usa esta palabra para decir que Dios te ama y que Él puede restaurar. La Biblia restaura. Aquello que Satanás te quitó, Dios te lo puede regresar. Donde el pecado te desvió, la Escritura te endereza. Donde el error te confundió, la Biblia te aclara. Donde la caída te lastimó, la Biblia te restaura. La Biblia es ese precioso bálsamo que sana el corazón herido, que restaura las familias rotas, que hace nuevamente las cosas funcionales. Quizá aquí haya alguien que haya fallado, tomaste decisiones equivocadas, te fuiste en pos del pecado, quizá te apartaste, quizá te enfriaste, te desviaste del camino, dejaste el camino de Dios. Déjame decirte algo, la palabra de Dios te restaura. La Biblia es como ese taller del alfarero, donde Dios toma nuestras vidas quebrantadas y las vuelve a formar, les vuelve a dar sentido a través de su palabra. Ahí endereza lo torcido, ahí sana al herido, ahí restaura al perdido. No hay vida tan desviada que la palabra de Dios no pueda corregir. Por eso, no huyas de la Escritura cuando has fallado. Por eso no te alejes de la iglesia aunque hayas caído. Recibe la corrección de Dios porque hay esperanza. Su palabra corrige, su palabra restaura. Mire lo que dice por favor en el Salmo 19 versículo 7. Salmo 19 versículo 7. Dice la Biblia ahí, lo leo para redimir el tiempo. La ley de Jehová es perfecta, no contiene errores. Pero luego dice que convierte el alma. La Biblia es tan poderosa que puede, como dije, corregir, restaurar, convertir el alma. ¿Es usted un mentiroso? La Biblia te transforma. ¿Es usted un infiel? La Biblia transforma. ¿Es usted un borracho? La Biblia transforma. ¿Es usted un pendenciero, un peleonero? La Biblia transforma. La Biblia tiene poder para corregir aquellas cosas
que deberíamos quitar de nosotros. La Biblia. Dios no expone el pecado entonces para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Si te has desviado, abre tu Biblia. Ora al Señor. Que Él te hable. Este libro, hermanos, déjeme decirle, tiene poder. No es por eso Pablo le tiene que aclarar a Timoteo o mencionar en el pasaje que estamos estudiando. No es un libro común. No es un libro secular. No son palabras de humana naturaleza. Son palabras divinas que tienen el mismo aliento de Dios. Por eso pueden transformar, hermanos, por eso pueden cambiar la conducta, la manera de pensar, la manera de actuar de todo aquel que tiene contacto con la Escritura. Jamás usted va a escuchar que se prohíba el Principito en un país, en una cárcel. Jamás usted va a escuchar que se prohíba el libro de Hansel y Gretel. Nunca usted va a saber que se va a prohibir cualquier libro secular en alguna parte del mundo. Pero usted va a ver que la Biblia está prohibida en muchos países y lugares porque tiene poder de Dios. Uno de los más recientes es el país de Nicaragua. Usted puede investigar en las noticias y darse cuenta que está prohibido introducir Biblias de manera a los turistas, a las personas que visitan Nicaragua. Entre sus pertenencias está prohibido llevar Biblias. ¡Qué tristeza! Han dejado la Biblia de lado porque la Biblia puede enderezar. Oh, si exaltáramos la Biblia, nuestra nación de Ecuador tomaría un rumbo de prosperidad. Oh, si este gobierno amara la Biblia. Oh, si en las escuelas se leyera la palabra de Dios. Oh, si en los hogares se leyera la Biblia, todo cambiaría. ¿No le gusta su hogar? Su hogar es un infierno. Su hogar está desestabilizado. Deje que la Biblia corrija, restaure lo deficiente. En último lugar, volvamos por favor ahí a 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Y Pablo le dice, tú tienes que persistir en lo que has aprendido y lo que te has persuadido. Has sido formado en ello desde la niñez. Tú tienes que saber que la Escritura no es una filosofía griega, humana. Es directamente de Dios. Y esta te va a enseñar lo que no sabes. Esta te va a confrontar con tu pecado para que puedas restaurar tu vida. Pero también, en último lugar, te va a instruir en justicia. La palabra instruir es la palabra paideia, que quiere decir formar un carácter piadoso. Formar un carácter piadoso. Pablo añade entonces que la Escritura, la Biblia, nos instruye, nos forma un carácter integral. No se trata solo de corregir errores, sino de formar un carácter nuevo. Y déjame decirte que la Biblia nos transforma. La Biblia no solo quiere que hagamos lo correcto, quiere que seamos personas correctas desde dentro, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. De dentro del corazón sale lo perverso que somos. Por eso es que la Biblia puede transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de tratar a otros. Produce una vida piadosa, justa, coherente con lo que decimos creer. La Biblia puede cambiar la manera en la que actuamos. Apenas en estos días anduve manejando y ¿cómo es posible que la gente no tenga la amabilidad de dar el pase
de dar salida. Un vehículo se está echando de reversa, no tiene la visibilidad que debería tener, pone sus luces de paro, de emergencia ahí echándose de reversa porque no ve, y viene un auto que tiene buena distancia para detenerse, pero cuando ve esas lucecitas, en su mente está: acelérale más, no lo dejes meter. Y va, y la otra persona casi choca con el vehículo porque no hay amabilidad, porque no hay alguien que pueda ayudar a un anciano a cruzar la calle, alguien que pueda dar el pase a alguien, el lugar a alguien, porque de dentro de nosotros les recuerdo que tenemos esa naturaleza caída, perversa. Algunos no creen que sea así, pero miren, vamos a la Biblia. Romanos. El apóstol Pablo decía: ay de mí, ¿quién me va a librar? Romanos capítulo 6, miren lo que dice aquí la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo número 14. Porque sabemos que la ley, hablando de la Biblia, es espiritual. La Biblia es la ley, la palabra de Dios es espiritual. Estamos en, Romanos 7, discúlpenme. Mi esposa no toma la cita aquí. No es cierto. Romanos 7, versículo 14. ¿Están ahí? Búsquelo, véalo de la Biblia. Porque sabemos que la ley, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, es espiritual. Mas yo soy, ¿cómo soy? Vendido al pecado. Fíjense quién está diciendo estas palabras. Es el apóstol Pablo. Él dice: yo soy un pecador, yo estoy vendido al pecado. Versículo 15. Porque no lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 23. Porque veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está reconociendo: el pecado mora en mí. Hay una naturaleza pecaminosa que quiere rebelarse contra Dios, que es egoísta, cruel, malvado, despiadado, grosero, aprovechado. Eso quiere salir, pero el constante acercamiento a la palabra de Dios me instruye, me capacita en justicia, me hace ser una mejor persona. Ya no soy envidioso, rencoroso, despiadado, cruel. Ahora saludo, le doy el buenos días a la gente. Mire, el pasado domingo en la noche, mi preciosa, hermosa Costilla, que está ahí atrás, mi esposa, me acompaña casi siempre al terminar los cultos para que me vaya derechito, ¿verdad? Que regrese a casa. Me acompaña a entregar a los hermanos el domingo en la noche normalmente, o los jueves. Y esa no fue la excepción. Pasó el domingo, entregamos a los hermanos y nos paramos en una panadería donde a veces compramos el pan en la Ordóñez, ahí por donde vive la hermana Blanca. Ahí nos paramos y quisimos comprar pan para cenar la familia. E ingresamos a la panadería contentos, gozosos, de la mano. Y de repente estaban dos personas ahí, dos muchachas. Y le digo: buenas noches. Y me voltean a ver. Buenas noches. Estaban tan amargadas las pobres que tuve que decirle: buenas noches. Y ya respondieron, se les quebró la cara de tieso que tenían. Buenas noches. No hay amabilidad. Por naturaleza, yo no quiero tener
Nada que ver con nadie, quiero ser cruel, despiadado, quiero ser malo, no quiero ayudar, no quiero colaborar, no quiero acolitarme, es una palabra que aprendí esta semana. No quiero acolitarme con nadie, no quiero ser así por naturaleza, pero la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de mí, eso es lo que hace cambiar mi vida, cambiar mi manera de hablar, de responder, de tratar a otros, produciendo una vida agradable a Dios. Muchos quieren la bendición sin ser disciplinados, quieren las promesas sin la formación, quieren la gloria sin tener el carácter que Dios pide por medio de su palabra. Es a través de la Biblia que Dios nos va a moldear día a día, como un padre que educa a su hijo con amor y firmeza. La justicia que se nos pide es ese camino que debemos aprender a través de la Biblia. Un creyente que se somete diariamente a la palabra de Dios comienza a parecerse cada día más a Cristo. Quiero recordarles lo que el Señor Jesucristo o lo que Pedro nos dijo, porque ejemplos he dado para que sigáis sus pisadas. ¿Sabe quién es nuestro máximo ejemplo de conducta, amor, espíritu y todo lo demás? Es Jesús. Él es el maestro de maestros. Es nuestro ejemplo supremo y lo tenemos que imitar. Por eso cuando aprendemos la Biblia, cuando la practicamos, nos parecemos más a Él. Dígame si usted cree que su lenguaje es el lenguaje que Jesús usaría. Dígame si usted cree que su manera de tratar a los de casa sería la manera en la que Jesús trataría a los demás. Dígame si usted cree que la manera en la que trata a sus empleados o a sus compañeros de trabajo sería la manera en la que Jesús trataría a los demás. Dígame si Jesús tuviese una pareja, la trataría como usted la trata, usted le hablaría así. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Nuestra meta es parecernos cada día más a Él. Entonces nuestro lenguaje debe de cambiar, nuestras prioridades deben de cambiar, nuestras decisiones deben de cambiar, nuestro lugar de reunión debe de cambiar, nuestras amistades deben de cambiar, nuestra vestimenta debe de cambiar. Y eso será producto de tener contacto con la palabra de Dios, estar plenamente convencidos de lo que Dios quiere para nosotros. Si queremos una fe auténtica, no una de plástico convenenciera que viene de vez en cuando, no una fe auténtica, necesitamos una vida instruida en justicia por la palabra de Dios. La Biblia debe cambiar nuestro carácter. Y Pablo concluye el pasaje diciendo lo siguiente: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, completamente. Que el hombre de Dios utilice esta palabra, la palabra para que sea perfecto. Es la palabra completo, la palabra competente, la palabra totalmente equipado. Pablo cierra este pasaje diciendo que todo lo que él acaba de decir, lo que la Biblia produce, tiene un propósito. Para que Daniela, para que Tania, para que Josué, para que Alejandro esté completamente preparado ante los días malos, ante el ambiente corrupto que nos rodea. La Biblia no solo nos salva a través de la palabra, de sus letras, no solo nos corrige, nos equipa, nos capacita para vivir, para servir, para resistir, para perseverar. No hay obra que Dios nos pida hacer, la cual su palabra no nos equipe para poderla realizar. Un creyente lleno de la Biblia es un creyente firme. Un creyente sin Biblia es vulnerable, es aguado, es tibio.
Por eso Pablo, antes de morir, deja a Timoteo la instrucción de aferrarse a la Escritura. Porque los hombres pasan, los líderes mueren, fallan, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora me pregunto, ¿tiene usted contacto suficiente con la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa leyéndola, equipándose? ¿Cuánto? ¿Ha decidido usted ser fiel al Señor, a escuchar la palabra? Cada vez que se abran estas cortinas, usted debería decir: yo quiero escuchar la palabra. Necesito escuchar la palabra. Haga decisiones si usted desea estar enteramente preparado. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por la enseñanza en esta hora. Sin duda tu palabra es todo lo que necesitamos. Esa espada poderosa que necesitamos portar para ser instruidos, redarguidos, enseñados.